Buenas noches, camarada Santino. Buenas noches, camarada Martín. Bueno, seguimos en el ciclo este de conferencias. Hoy nos toca, en este momento, un texto que, bueno, eh, lo seleccionaste vos y me lo compartiste y realmente me parece muy interesante. ¿Querés comentar algo? Sí, sí, bueno, es un texto que he sacado del primer tomo de las obras completas de Stalin, ahí de Editorial Rodina, que bueno, aquí, como podemos observar, bueno, pasamos directamente, entramos en materia. El primer párrafo dice, ¿qué es el socialismo científico sin movimiento obrero? Una brújula que, al no ser utilizada, puede únicamente cubrirse de herrumbre y entonces habrá que arrojarla por la borda. ¿Qué es el movimiento obrero sin socialismo? Un barco sin brújula, que aún así llegará a la otra costa, pero que de tener brújula alcanzaría la costa mucho antes y tropezaría con menos peligros. Así que, bueno, ahí comentar un poco, en primer lugar, ¿no? Digamos, la contradicción, ¿no? que hay o que destaca Stalin entre el movimiento obrero y el socialismo científico, ¿no? Cómo lo uno se complementa con lo otro. Ujú. Y bueno, ahí podemos ver cómo Stalin y cómo la columna vertebral del marxismo es la dialéctica materialista. Claro, la otra orilla que se refiere a Stalin, que llegaría, digamos, el movimiento obrero, el barco, por sus propios medios espontáneamente, ¿qué sería? Y bueno, la otra costa sería básicamente la revolución socialista, ¿no? O sea, la abolición de la propiedad privada, la instauración del socialismo y de la dictadura del proletariado. Claro, exactamente, exactamente. Y digamos, lo que se puede ver es cómo esa brújula, ¿no? El socialismo científico, el- la teoría socialista, la teoría marxista, como guía, ¿no? Y digamos, el movimiento obrero, el barco, como objeto guiado, ¿no? Hay una contradicción dialéctica, ¿no? Claro, la contradicción, sí, entre, bueno, Stalin hace una maravillosa, ¿cómo se dice? Comparación, digamos, analogía, una muy buena analogía entre el barco y la brújula, ¿no? Pero bueno, la contradicción sería, estrictamente hablando, lo guiado y lo que guía, ¿no? Por decirlo así. Claro, exactamente. Y cómo las dos, los dos aspectos de la contradicción se necesitan uno al otro, ¿no? Para llegar lo antes posible a la meta, ¿no? Al objetivo. Si falta, si, digamos, si falta la brújula, el barco llegará, pero tardará mucho más tiempo y con enormes pérdidas para la humanidad, ¿no? Porque no es lo mismo que el planeta, nuestra civilización, la humanidad, alcance el socialismo, digamos, en los próximos 50 años, que lo alcance dentro de 2000 años, ¿no? No, El, sí, sí, exactamente. no es algo neutral, ¿no? Estamos hablando de miles, millones de personas que seguirían sufriendo condiciones de opresión, de miseria, ¿no? De hambre, muerte, producto de todas las calamidades de este sistema putrefacto, el imperialismo, ¿no? Con sus guerras y con la opresión política tan feroz, ¿no? Sí, Que sí. sufren muchísimos países. Por supuesto que cuanto antes lleguemos, mejor, ¿no? Claro, sí. Y una cosa a destacar es esa cuestión de que Stalin dice, bueno, que ese movimiento obrero sin socialismo, un barco sin brújula, que aún así llegará a la otra costa. O sea, aquí, digamos, si bien Stalin no lo menciona directamente o no está tan claro, pero aplica otro principio del materialismo dialéctico marxista, que es esa cuestión de que el socialismo científico es una cosa externa al movimiento obrero. Y como ya sabemos, uno de los principios de la dialéctica materialista nos dice que el desarrollo de los objetos es principalmente por causas internas. Entonces, si el movimiento obrero por sí solo no pudiese llegar a la otra orilla, ¿no? Como dice Stalin, o sea, no pudiese
alcanzar el socialismo, mm, mm, o sea, ni siquiera el socialismo científico ni nada lo podría acelerar ese proceso, digamos. O sea, es necesario que reconocer que el movimiento obrero podría llegar a la otra orilla, puede, ¿cómo es? Llegar a abolir el capitalismo por sí solo, pero con la ayuda del socialismo científico, lógicamente, el proceso es mucho más rápido. Claro, pero aparte tenemos un ejemplo histórico de la afirmación de Stalin, ¿no? Que es la Comuna de París. En la Comuna de París, el socialismo científico, digamos, los seguidores de Marx, eran una clara minoría. Claro. Y sin embargo, la Comuna de París fue instituida, gobernó durante más de 2 meses y medio, a pesar de que los dirigentes, en su mayoría, eran proudhonistas, anarquistas o blanquistas, seguidores de Blanqui. Claro, sí, sí, exactamente. Ahí podemos ver cómo sin socialismo científico, el movimiento obrero tardaría mucho más tiempo en lograr la construcción del socialismo, este, y básicamente en abolir la forma actual de sociedad, ¿no? Exactamente. Y aparte es muy interesante el texto de Stalin porque hay un grupo de marxistas de izquierda, izquierdistas, ¿no? Que plantean que el partido es todo, ¿no? Que el movimiento obrero no es nada prácticamente y que eh, toda la suerte de la humanidad se debe a la grandeza del partido marxista-leninista, su pureza, ¿no? Claro, sí, sí. Ahí, bueno, este texto fue hecho más o menos en 1905, si no me equivoco, y por esa época, claro, existía un grupo de antimarxistas que eran los terroristas, que bueno, el terrorismo en esa época era básicamente un partido ultra izquierdista, pero muy ultra izquierdista, que justamente lo que hacía era sobreestimar el socialismo científico, digamos, o sea, la acción de la vanguardia del proletariado, y subestimar el movimiento obrero. Entonces lo que planteaba era atentar contra ministros zaristas, sin importar si tenían el apoyo del pueblo o no, o sea, como que les parecía una cuestión irrelevante. Claro. Sí, generalmente esos sectores izquierdistas eh, que son tan puristas del partido marxista-leninista están completamente aislados de las masas, ¿no? O sea, Claro, sí, sí. desprecian claramente a las masas, al movimiento obrero, ¿no? Sí, y esa es probablemente un motivo que por sí solo ya les hace, bueno, perder contacto con las masas, lógicamente, y por lo tanto, digamos, vuelve inútil su labor política. Claro, y después pues, de otro lado también están los otros marxistas, los derechistas eh, que desprecian completamente la teoría marxista, ¿no? O el rol del partido. Eso también, Claro, eso es, también es una cuestión que se puede ver claramente que es completamente ajena al marxismo, ¿no? claro, ahí en esa época, el grupo de los ultraderechistas más peligrosos eran precisamente los economistas, ¿no? Que si hacemos este, mm, o sea, su homólogo europeo sería el blanquismo, ¿no? Entonces, esta gente, este partido, ¿no? De los economistas, lo que pretendía era, o sea, todo lo contrario al terrorismo o al izquierdismo. O sea, subestimaban la importancia de la teoría, como tú decías, o sea, del socialismo científico, y sobreestimaban el movimiento obrero. Claro, aparte, focalizándose más bien en las tareas económicas, ¿no? No la Claro, lucha por el exactamente. poder, no la lucha por el poder, sino solamente la mejora de las condiciones materiales de la clase obrera, ¿no? Claro, sí, sí, o sea, también sobreestimaban las reformas sobre la revolución y bueno, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Exactamente. Bueno, muy interesante
un breve análisis, ¿no? De un texto del camarada de Stalin, Sí, muy también simple. comentar ahí un Sí, poco la cuestión de que fijémonos la simpleza, ¿no? Con que Stalin explica una cuestión que en realidad en ese momento era bastante polémica, ¿no? La cuestión de cuál es la relación entre el movimiento obrero y el socialismo, qué aspecto debe predominar o si debe haber un equilibrio. Y Stalin lo explica así de simplemente, con una analogía, ¿no? El barco y la brújula. Y así fue como Stalin justamente logró organizar a los obreros del Cáucaso en esa época, ¿no? Con este estilo simple, acercándose a las masas. sí, realmente para quienes en su momento nos iniciamos, ¿no? En el marxismo, leer a Stalin realmente ayuda muchísimo, ¿no? Porque más que nada para los que provenimos de la clase obrera, ¿no? Que no tenemos una elevada cultura y nos beneficia mucho el estilo llano, simple de Stalin y que a veces nos resulta muy complejo, muy difícil de entender a Marx, ¿no? Claro, sí, sí, a Marx es bastante complicado en textos, bueno, como El Capital, por ejemplo, bueno, una cosa, un nivel demasiado alto para, Exactamente. y no solo en el contenido, sino más que nada en la forma, que es como un Sí, estilo muy científico, ¿no? En cambio, Stalin, digamos, de forma distinta, a lo mejor a Lenin, que, bueno, Lenin es un poco, creo que es un poco más sencillo de entender que Marx, pero Stalin es aún más. claro, sí, sí, seguramente tiene que ver con el origen, ¿no? Social de Stalin, hijo de un zapatero, de una mujer ama de casa, costurera, ¿no? Hija de campesinos, los dos hijos de campesinos pobres, en el Cáucaso, lógicamente, con una situación material muy mala, eh, a pesar de que, bueno, él pudo acceder a niveles educativos eh, en Bakú, ¿no? En su ciudad natal, Sí, eh, sí. eso lógicamente es mucho más cercano a la situación material, social de la gran mayoría de los obreros, ¿no? Claro, sí, a lo mejor eso explica, bueno, esa sería como, digamos, la base material del estilo sencillo o simple, ¿no? De Stalin al momento de escribir. Exactamente, y muy valioso para nosotros. Así que, bueno, te agradezco mucho la colaboración, camarada, el aporte. Venceremos. Venceremos.